está el punto rojo. Ahí estábamos grabando. Entonces, nos vamos para acá. Otra vez. Ok. Yo te dije que la clase pasada en realidad fue a través del celular, fue demasiado incómodo. Este, había mucho ruido, mucha bulla. Ok, y ahora vamos a hablar sobre rapidito de lo que hablamos en la clase pasada. La clase pasada hablamos acerca de la deformación bajo carga axial, ¿está bien? Habíamos dicho que la deformación simplemente es el alargamiento que tiene el material cuando se somete a carga. En este caso, tenemos aquí el material está sin carga y de pronto se le aplica por acá una carga. Al aplicarle carga, por supuesto, existen dos cargas que hacen que el material se alargue, ¿comprende? Una hacia arriba, una hacia abajo. Entonces, inmediatamente existe algo que nosotros llamamos una deformación. A esa deformación nosotros la vamos a llamar deformación axial. ¿Por qué? Porque va a lo largo del eje axial del elemento, ¿comprende? Entonces quiere decir que si este es el eje axial, entonces quiere decir que va a lo largo de toda esa longitud que nosotros tengamos del material, ¿comprende? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos eje axial, ¿ya? Entonces, ese es el eje axial. Ok, este es eje, ay Dios mío, no quiere escribir, eje axial, axial. Además del eje axial, por supuesto, existe un área, que es el área del elemento. Si el elemento es circular, vamos a suponer que el elemento sea acá, circular de este lado, ¿comprende? Esa área que nosotros tenemos allí, por supuesto, si es circular, viene siendo pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4 o pi por el radio al cuadrado. Lo cierto es que esa área siempre va a ser perpendicular al eje axial. Por eso es que nosotros llamamos área de la sección transversal, ¿ya? Porque es perpendicular al, al eje axial. Y por supuesto, también es perpendicular, en realidad, a la carga, ¿comprende? Ok, lo importante es esta deformación. Esa deformación que nosotros tenemos acá, esa deformación es lo que nosotros llamamos deformación axial, porque va a lo largo de toda su longitud axial. Entonces, esa deformación axial, por supuesto, va a ser a la longitud a la longitud final menos la longitud inicial. ¿Está bien? Entonces ahí tendríamos nuestra deformación axial. Pero también existe una deformación unitaria. Esa deformación unitaria, esta que nosotros tenemos acá, viene siendo igual a la deformación axial sobre la longitud. ¿Lo ves? Entonces, quiere decir que ahí tendríamos nuestra deformación. Vamos a cambiar de posición esto. Esto lo ponemos para acá y esto lo ponemos para acá. Esto lo estoy haciendo en Word, ¿no? Ok, entonces, guardar y nos vamos otra vez para el PDF. Entonces, quiere decir que ahí tendríamos lo que nosotros vamos a llamar la deformación unitaria. La deformación unitaria viene siendo igual a, en este caso, a la deformación axial sobre la longitud. Si es así, quiere decir que la deformación unitaria viene siendo igual también a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. ¿Comprende? Entonces, también es válido. O sea que en este caso, la deformación, este es un épsilon, es igual al delta, que es la longitud final, menos la longitud inicial, L sub 0, ¿no? Menos sobre la longitud inicial. La llamamos unitaria porque en realidad vale la unidad, o sea, va de 0 a 1. Está bien, como una torta, como una unidad. Está bien, a una torta la podemos dividir en dos, hacemos media torta. La podemos dividir en 4, hacemos un cuarto torta, pero es la unidad, ¿comprende? Si lo multiplicamos por 100, el cuarto significa el 25% y el medio 50%, y la unidad el 100%. Entonces quiere decir que a esto es lo que nosotros llamamos deformación unitaria. Pero podemos tener deformación porcentual, sí, muy fácil. ¿Qué hacemos? A esa deformación unitaria la multiplicamos por 100%, ¿comprende? ¿Ya? Entonces, vamos a colocarlo como deformación porcentual. Esa deformación porcentual debe ser igual a la deformación unitaria, que sería, en este caso, los 100%, el 100%, 100%, ya que la unidad la podemos multiplicar por porcentaje, multiplicado por quién? Por, en este caso, la deformación axial sobre la longitud. O la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Es lo mismo. Entonces ahí tendríamos una deformación porcentual.
Ok, ya sabemos que existe varios tipos de formaciones, dos tipos de formación. Una que le llamamos de formación unitaria y otra que la llamamos de formación axial. Ok, entonces, habíamos dicho un caso particular, si nosotros incrementamos 2 veces el área, en realidad la deformación siempre va a quedar igual, pero la carga no es igual, viene siendo a 2 veces, en este caso la carga anterior, ¿comprende? Si nosotros incrementamos 2 veces la longitud, entonces la deformación va a ser 2 veces el alargamiento que nosotros tenemos allí. ¿Vieron? La carga siempre siendo la misma. Ok, entonces eso es con respecto a particularidades que nosotros tenemos en diagrama. Habíamos dicho que en un diagrama de esfuerzo de formación lo obtenemos a través de una máquina que es la máquina de ensayo de tracción. El ensayo de tracción simplemente es esa máquina en la cual colocamos una probeta y esa probeta, por supuesto, la vamos alargando hacia arriba con un cabezal que simplemente se va desplazando hacia arriba a través de estos tornillos que nosotros tenemos acá. La máquina va arrojando resultados y lo coloca en esa imagen. Al colocarlo en esa imagen, por supuesto, va a generar una gráfica, que es la gráfica que nosotros vamos a llamar gráfica esfuerzo versus, ahí me fui, gráfica de esfuerzo versus deformación, que se ve aquí, ¿lo ves? Aquí tendré la gráfica y de pronto la gráfica hace esto, ¿bien? Entonces, donde tiene un eje X y un eje Y. Entonces, ahí, en esa gráfica, por supuesto, ¿qué vamos a obtener? Los resultados del comportamiento del material cuando el material se somete en realidad a carga. ¿Está bien? Se somete a carga. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento? Bueno, el comportamiento se hace para determinar las propiedades del material y van a arrojar unos resultados por acá, que es lo que los resultados que nosotros queremos determinar a través de esa máquina de ensayo de esfuerzo de formación. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a ver cómo es eso. Ok, entonces nos vamos a ir para acá y vamos a disminuir el porcentaje acá y nos vamos a ir para acá. Ok. ¿En qué consiste la probeta? Bueno, la probeta, tenemos una probeta donde simplemente le aplicamos carga hacia arriba, hacia abajo, de modo que esa probeta, a través de esas mordazas que están allí, se vaya alargando. Medimos su longitud inicial y a medida que medida su longitud inicial, esa longitud va cambiando. ¿Está bien? O sea, en otra casa va separándose. Llega un punto que existe un punto de estricción, que es la reducción del área de esa curva, y el otro punto, que es ya la rotura del material. ¿Comprendes? Entonces, quiere decir que ahí genera en realidad una curva, que nosotros la vamos a llamar la curva de esfuerzos de formación. Por acá tendríamos los esfuerzos y por acá tendríamos las deformaciones. Los esfuerzos, por supuesto, ya habíamos dicho que vienen siendo los esfuerzos axiales, vienen siendo a la carga que nosotros tenemos allí sobre el área. La carga es la carga que nosotros le aplicamos al material. ¿Está bien? La fuerza que le aplicamos al material por acá. ¿Está bien? Esta carga que nosotros tenemos aquí, P y P. ¿Bien? Entonces, y el área sería el área de la sección transversal de esta probeta. Si es rectangular, circular, etc. Ok, y las deformaciones, por supuesto, habíamos dicho que esas deformaciones vienen siendo igual a quién? A la longitud final, ¿no? Menos la longitud inicial. ¿Sobre quién? Sobre la longitud inicial. Eso siempre y cuando no sean porcentajes. ¿Está bien? Entonces, por acá generamos una tabla de valores y en esa tabla de valores vamos viendo el comportamiento que tiene el material cada vez que se somete a carga. Por acá los esfuerzos y por acá las deformaciones, generando una serie de valores. Esa serie de valores, por supuesto, los vamos a plotear en la gráfica, ¿no? Me van a generar puntos, punto, 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 y a medida que se va generando esos puntos, nosotros podemos trazar una línea que sea equidistante a esos puntos, ¿comprende? Entonces, generando esta línea que nosotros vemos acá, esa línea negra. Ahora, ¿qué vamos a generar? En realidad, vamos a generar el comportamiento que tiene el material y las propiedades mecánicas que puedan tener. Propiedades mecánicas porque las propiedades que están relacionadas a la deformación del material cuando se somete a carga. Ok, inmediatamente generamos una recta, como se ve acá. ¿Vieron? A esa recta, por supuesto, pertenece a una zona. A esta zona que nosotros tenemos acá es lo que nosotros vamos a llamar zona plástica. Es también, perdón, zona elástica. ¿Por qué la zona elástica?
porque es allí donde el material tiene un comportamiento elástico, debido a que en este caso la proporcional de la deformación y el esfuerzo se mantiene constante. Por lo tanto, de este lado se va a mantener lo que nosotros llamamos una pendiente. Esa pendiente es lo que nosotros vamos a llamar módulo de elasticidad. Comprendiendo, el módulo de elasticidad en realidad es otra propiedad. Entonces, la propiedad del módulo de elasticidad me dicen que debe ser la relación entre el esfuerzo versus la deformación. Entonces, quiere decir que viene siendo a lo que nosotros llamamos el esfuerzo versus la deformación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el módulo de elasticidad. Nos dice qué tan elástico puede comportarse el material o qué tan plástico o rígido se puede comportar el material. Si la pendiente es muy elevada, el comportamiento del material es muy rígido. Si la pendiente es muy baja, el comportamiento del material es dúctil. ¿Qué es ductilidad? Ductilidad es la capacidad que tiene todos los materiales para alargarse cada vez que se deforman. La ductilidad es la distancia que existe desde este punto que nosotros tenemos acá, que nosotros llamamos a llamar punto de ruptura o esfuerzo, en este caso, esfuerzo último de tensión o esfuerzo último de rotura, UT. ¿Está bien? Entonces, en ese punto el material falla, que es lo que nosotros vemos acá. ¿Vieron? Y en este punto es cuando el material comienza a deformarse, que es el punto de fluencia. El punto de fluencia o el esfuerzo de fluencia en realidad es el punto máximo donde el material alcanza su deformación elástica. Si nosotros colocamos carga por este material y de pronto retiramos antes de llegar a este punto, el material no tiene deformación permanente y por lo tanto se comporta como si fuese una elástica, ¿no? Una liga. Entonces se deforma, pero vuelve otra vez a su forma original. El pasa, inmediatamente retiramos la carga y vuelve a su punto. Si el material sobrepasa este punto, por supuesto, debería tener, y sigue por acá, y cuando llega a este punto, retiramos la carga, inmediatamente genera una línea paralela a la anterior, dejando en este caso una distancia que nosotros llamamos distancia de deformación, pero es una distancia de deformación permanente porque llegó a esta zona. En esta zona es la zona que nosotros vamos a llamar zona, en este caso plástica. ¿Está bien? Esta zona plástica. En esa zona plástica, el material sí queda con una deformación permanente, ya que queda con una distancia de alargamiento. ¿Comprende? Entonces quiere decir que allí el material sí tiene deformación permanente. Ok, vamos a seguir explicando otra cuestión. Si tenemos la zona plástica, también tenemos la zona elástica, ¿cierto? Entonces quiere decir que a esta zona, en la zona elástica, la llamamos zona de conformado, porque allí no queremos que los materiales se deformen, ¿está bien? O sea, como estructuras, como maquinarias. Si es así, quiere decir que allí diseñamos las maquinarias para que los elementos no tengan deformación, en este caso plástica, sino que se deformen pero lleguen a su forma original. Entonces, en cambio, en la deformación plástica, en la zona elástica, en la zona plástica, sí existe una deformación. Y a esa deformación, a esta distancia que existe desde acá hasta acá, es lo que nosotros vamos a llamar ductilidad. ¿Comprende? Entonces tendríamos aquí la ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? La ductilidad es la capacidad que tiene todo material para alargarse hasta llegar a romperse. ¿Comprende? Ese es lo que nosotros vamos a tener como la ductilidad. Entonces quiere decir que viene desde la zona elástica a la zona plástica, al final de la zona elástica y al final de la zona plástica. Entonces, la ductilidad, por supuesto, la utilizamos ¿para qué? Para conformar materiales como laminarlo, extruirlo, forjarlo, estamparlo. Entonces, o sea, todos los procesos de fabricación que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para poderle darle forma, ¿comprende? Entonces quiere decir que a esto es lo que nosotros llamamos ductilidad. Y el área bajo la curva que tendríamos el material, por supuesto, representa lo que nosotros llamamos trabajo. Y ese trabajo es en realidad que sería la fuerza por distancia, que es entre unidad de tiempo. Entonces, es lo que nosotros llamamos energía. ¿Está bien? Aquí tendríamos lo que es la fuerza por distancia, fuerza, ¿no? Entonces, aplicada por la distancia que se está separando o alargando. Y por supuesto,
A eso es lo que nosotros llamamos el trabajo. Trabajo es igual a distancia, a fuerza por distancia. Si la colocamos en unidad de tiempo, la colocamos como energía. Por lo tanto, la tenacidad, que es el área bajo la curva, es la capacidad de absorber energía en esa zona, en la zona dúctil del material, o en la zona de conformado, o en la zona donde el material se deforma plásticamente. Ok, entonces esa es otra propiedad. La otra propiedad que nosotros vamos a tener sería la fluencia o el esfuerzo de fluencia. ¿Está bien? Por lo tanto, el material puede tener un esfuerzo máximo para que el material no pase de la zona elástica a la zona plástica. Es lo que nosotros llamamos el esfuerzo de fluencia. Y el otro sería el esfuerzo último de tensión. El esfuerzo último de tensión es el esfuerzo máximo que pueda tomar el material para soportar carga y, por supuesto, por encima de él, el material falla. ¿Está bien? Y este, que es un esfuerzo máximo, pero es cuando aparece la estricción. ¿Está bien? Entonces quiere decir que esta estricción, que este acortamiento de la zona, del área, debido al que el material se va alargando, por supuesto es lo que nosotros representa la estricción. Por debajo de él inmediatamente se ve esta curva. Pero esta curva es para curvas ideales. O sea, estamos suponiendo que el área es constante, ¿ya? Y el área en realidad no es constante. Tú ves que aquí el área va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo y de pronto llega a la falla. ¿Comprende? Entonces quiere decir que el material tiene este comportamiento. Si tú ves allí, ya, a medida que se va formando el material, se va alargando, va formando esta estricción y de pronto el material falla debido a esa estricción. ¿Está bien? Entonces quiere decir que allí tendríamos el material que ha sido ensayado y que por supuesto al ensayarse generamos esa curva que nosotros llamamos la curva de fuerza de deformación. La curva de fuerza de deformación, por supuesto, si nosotros alcanzamos el 0.02%, el 0.2%, inmediatamente va a generar este esfuerzo de fluencia que nosotros tendremos allí. ¿Ya? Y aquí el esfuerzo de rotura, o sigma UT, ¿no? Es U sigma UT, entonces, que fue por su último de tensión. Ok, fíjate. Otra cuestión, ¿no? A esta zona es lo que nosotros llamamos la cedencia. Inmediatamente, esto es para materiales dúctiles, donde en realidad esta zona sí se puede observar, medianamente dúctil, sí se puede observar esta pequeña curva que se ve acá. Y por supuesto tendríamos el esfuerzo máximo por acá y la rotura de este lado. Ok, a lo que nosotros tenemos a esta distancia de acá a acá es lo que nosotros llamamos endurecimiento por deformación y por supuesto la estricción quedaría del otro lado. Entonces, esto es acero bajo carbono. Ok, pero ¿todos los aceros tienen ese comportamiento? No, no todos los aceros ni todos los materiales. En este caso tenemos aluminio. El aluminio, por supuesto, tiene este comportamiento. Esta zona no se puede detectar. ¿Está bien? Como no se puede detectar, pasamos una línea 0.2% y por supuesto allí va a generar un punto que nosotros vamos a llamar el esfuerzo de fluencia, ya que no sabemos exactamente dónde queda. Y por supuesto está este punto que sería el esfuerzo de rotura. ¿Está bien? Último de tensión. En este caso está en KSI, a kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Ok. Ok. Y materiales frágiles, por supuesto, los materiales frágiles no tienen esta zona. ¿Está bien? Esta zona que en realidad representa la ductilidad. ¿Está bien? En materiales frágiles inmediatamente fallan después de pasar el esfuerzo de fluencia, ¿no? Como el vidrio, la cerámica, esos materiales que son muy frágiles y algunos, en este caso, materiales que son muy rígidos, como el acero 4140, ¿no? Entonces, ellos fallan por acá. Esos materiales no tienen, en realidad, la curva completa que nosotros veíamos para la anterior. Quiere decir que inmediatamente falla. Esos materiales que son materiales frágiles. ¿Está bien? Ok. Los materiales frágiles, por supuesto, no tienen la estricción. Si fíjate que aquí prácticamente es plano, ¿comprende? Entonces, quiere decir que el material tiene este tipo de comportamiento. Entonces, ok, seguimos para adelante. Vamos a hablar sobre la curva. Entonces, la curva de esfuerzo de formación, aquí tendríamos la tensión porque es el alargamiento que nosotros tenemos en el material, tensión, tracción, como lo quieran llamar. Entonces, aquí genera lo que nosotros llamamos la elasticidad, que es la pendiente bajo la curva. ¿Está bien? La pendiente sería la variación de los esfuerzos
sobre la variación de las deformaciones. Ajá, profe, y esta a veces la llaman así y a veces la llaman así. De las dos son las épsilon, epsilon mayúscula, epsilon minúscula, pero es la misma deformación. Este punto que nosotros llamamos esfuerzo de, aquí le faltó, fluencia. ¿Está bien? Ahí tenemos la fluencia del material, esfuerzo de fluencia. Fluencia. La fluencia en realidad representa el punto máximo de deformación elástica que pueda tener el material. ¿Comprende? Hasta aquí el material tiene un comportamiento elástico. Entonces, quiere decir que a esto va a representar, esta E representa lo que nosotros llamamos el módulo de elasticidad. ¿Está bien? Este punto es la resistencia a la tensión máxima que nosotros tenemos que tomar y aquí tendríamos la estricción. La estricción comienza desde acá hasta acá. ¿Está bien? Ok. Y todo esto es lo que nosotros llamamos deformación. ¿Comprende? A la deformación plástica que pueda tener el material. Y aquí representa el punto de rotura, que es el esfuerzo último de tensión que pueda tener el material. Seguimos por acá. Ok, hablamos sobre los porcentajes de alargamiento. El porcentaje de alargamiento, ¿no? O sea, el porcentaje de alargamiento sería el porcentaje de lo que nosotros llamamos la deformación unitaria. ¿Está bien? Ese porcentaje de la deformación unitaria simplemente es multiplicar por 100 la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, ¿ya? Y también tenemos el porcentaje de reducción de área que está en relación al porcentaje de área que se reduce debido en este caso, a la carga que nosotros estamos aplicando. Habíamos dicho que el material va reduciendo su área. Aquí, ¿cierto? Aquí va reduciendo su área. Como va reduciendo su área, por supuesto, esa área que nosotros tenemos allí, podemos calcularla en función del porcentaje. Eso lo hacemos para los trabajos en frío que podamos tener y no sobrepasarnos ese porcentaje para que el material no falle. Esos porcentajes de reducción de área, por supuesto, la vamos a multiplicar por 100 multiplicado, en este caso sería el área inicial, no como aquí que era la longitud final. Aquí el área inicial menos el área final, ya que esta es el área mayor menos el área menor, sobre el área inicial. ¿Comprende? Y ahí tendríamos el porcentaje de reducción de área. Ok. Entonces, quiere decir que aquí tendríamos la cedencia en este punto donde ocurre el esfuerzo de fluencia y aquí tendríamos la rotura. ¿Ya? Ok. Entonces, esto es para materiales que son medianamente frágiles. Y esto es para materiales dúctiles. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que los comportamientos para materiales medianamente frágiles, por supuesto, siempre va a tener este tipo de comportamiento. Los comportamientos dúctiles, fíjate cómo llegan, pasa por aquí y de pronto no sabemos exactamente dónde está el esfuerzo de fluencia. ¿Cómo podemos ubicar el esfuerzo de fluencia? Sacamos el 0.2% de la deformación o el 0,002 de la deformación unitaria y entonces inmediatamente de aquí pasamos una línea recta paralela a esa línea. Y una vez que obtenemos esa línea recta, cortamos la curva. Allí vamos a encontrar lo que nosotros llamamos el esfuerzo de fluencia. ¿Ya? Ok. Entonces, esto es con respecto a la determinación de la resistencia de excedencia o la resistencia de fluencia que pueda tener el material. ¿Ya? Ok, al 0.2% o al 0,002 de la deformación unitaria. Ok. La ley de Hooke. La ley de Hooke habíamos dicho que viene siendo, se establece en función de la pendiente que se forma acá, ¿cierto? Por lo tanto, esta relación entre la variación, por aquí la teníamos, entre la variación de los esfuerzos sobre la variación de las deformaciones para dos puntos que se encuentran. ¿Está bien? Si tenemos dos puntos que se encuentran, aquí tendríamos una deformación, en este caso final, y aquí tendríamos una deformación inicial. Entonces sería la deformación final menos la deformación inicial, ya que es una diferencia de deformaciones. Y aquí tendríamos lo mismo, un esfuerzo final y un esfuerzo inicial. También tendríamos dos puntos, ¿cierto? En esos dos puntos, por supuesto, podemos tener ese delta o esa diferencia de deformaciones que nosotros tenemos. Ah, pero lo podemos hacer con el último también, sí. Y el cero también. Ya. Ok. Ese es lo que nosotros tenemos, esa deformación. A esa variación
es lo que nosotros conocemos como la elasticidad. ¿Está bien? La elasticidad o módulo de Young representa a lo que es la variación de los esfuerzos sobre la variación de las deformaciones. Ok, entonces el módulo de elasticidad, como tú ves, viene siendo en función de la variación que nosotros tendríamos aquí de los esfuerzos. ¿Está bien? Sigma. Y aquí la variación de las deformaciones. ¿Está bien? En este caso acá. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos la variación. Y aquí representa esa pendiente que es lo que nosotros llamamos como módulo de elasticidad. Si tú ves el módulo de elasticidad, en realidad se calcula con el esfuerzo. El esfuerzo es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación. ¿Está bien? Entonces ahí tendríamos la deformación. Ok. Como representa en realidad una tangente que está sobre la línea recta, entonces quiere decir que esa tangente que nosotros tenemos aquí sería lo mismo que la variación de los esfuerzos sobre la variación de las deformaciones, que es lo que nosotros representamos como el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad o módulo de Young, la tensión, que es el esfuerzo, ¿no? Y E, que representa las deformaciones. Bien, las deformaciones en este caso megapascal, o gigapascal o PSI, depende de las unidades que nosotros estemos utilizando. Ok, entonces mayormente nosotros utilizamos el sistema internacional, que es megapascal, newton sobre metro cuadrado. Y aquí mega es 1.000.000 de newton sobre metro cuadrado. Ajá, ok, ahí tendríamos lo que representa la deformación. También habíamos dicho que los materiales no siempre tienen las mismas resistencias. ¿Está bien? Aquí tenemos para el hierro puro, para el acero A30, para el acero de alta resistencia y para los aceros aliados. Si fíjese, el hierro puro, por supuesto, tiene un alargamiento bastante considerable. ¿Está bien? Por lo tanto, es bastante dúctil. Pero el acero templado no tiene ese alargamiento. El alargamiento es poco, ¿comprende? Entonces, esa ductilidad que nosotros tenemos en el material es poca. Y aquí en realidad la ductilidad del material es larga, ¿comprende? Porque es un material bastante dúctil. Entonces, quiere decir que en materiales que son aliados, muy aliados, por supuesto disminuimos su ductilidad, pero incrementamos su resistencia. Aquí tendríamos el material de hierro puro que tiene esa resistencia de fluencia, este material que tiene este hierro puro tiene A30 y este material que es a alta resistencia, a baja aleación, y estos materiales que son a alta aleación. Fíjate que todos van incrementando su resistencia a medida que incrementamos los elementos aleantes, pero disminuimos en realidad su ductilidad. ¿Ya? Ok, vamos a ir a esta curva que no la presenté ayer. A esta curva, que aquí tendríamos los esfuerzos y aquí tendríamos las deformaciones y aquí el comportamiento del material. ¿Está bien? El comportamiento del material, por supuesto, estaría primero la zona lineal, el comportamiento lineal, y de pronto el comportamiento logarítmico, que es lo que nosotros vemos como la barriguita que pasa el material, cuando suponemos que el material tiene área constante. Pero resulta que habíamos dicho que el área no es constante, el área va variando poco a poco, poco a poco. Cuando el área varía, el comportamiento pasa de esto a esto que nosotros tenemos acá. ¿Lo ves? Si la consideramos como un comportamiento real. Si este sería la curva real, ¿está bien? Allí sería una curva real y esta sería una curva ideal, que en realidad el área no cambia. Y esto es una curva corregida, ¿ya? Entonces quiere decir que este comportamiento sería el comportamiento real y este comportamiento es el comportamiento ideal, ¿ya? Y este es el real. Entonces, eso es cuando nosotros tenemos en realidad curvas. Si nosotros queremos representar la curva real o la curva ideal. La curva real en realidad representa el punto máximo donde el material falla. Y aquí no, aquí el punto donde existe una estricción del material. ¿Ya? Entonces, para la ideal. Ahora, si nosotros, si nosotros representamos esa curva de esfuerzo real y el esfuerzo, en este caso, ideal, por supuesto, tendríamos varias regiones. Como habíamos dicho, tenemos la región elástica y en este caso, la región, en este caso, de deformación plástica. En la región de deformación plástica, por supuesto, tenemos en este caso,
este comportamiento que nosotros vamos a llamar fluencia, ¿comprende? Este comportamiento que nosotros vamos a llamar endurecimiento por deformación y este comportamiento que nosotros tenemos la estricción, ¿está bien? Entonces, eso con respecto a la zona plástica, ¿está bien? Zona plástica y zona elástica. Ok, este va a representar en realidad mi esfuerzo de fluencia y este va a representar mi esfuerzo último de tensión, ¿comprende? O esfuerzo de rotura. Ok, seguimos para acá. Los materiales, cuando nosotros sometemos carga y decimos, al material sometemos carga, inmediatamente sometemos carga y calculamos los esfuerzos. Si no sobrepasamos el esfuerzo de fluencia, el material vuelve de nuevo a su longitud original y por lo tanto no tiene deformación permanente. Pero si el material le aplicamos carga y sobrepasamos el esfuerzo de fluencia, inmediatamente llegamos a un punto, inmediatamente retiramos la carga, inmediatamente él se devuelve a través de una línea paralela al comportamiento lineal o el comportamiento elástico que tiene el material. Esta línea es paralela a esta línea y por lo tanto aquí genera una deformación. ¿Está bien? Esa deformación es la deformación permanente ya que superé a la zona elástica, ¿no? Y por lo tanto tiene una deformación plástica ya permanente. Como dijimos, aquí utilizamos esta zona para conformar el material. Si finalizamos aquí el ensayo del material, queda con una deformación. ¿Ves? Entonces, el límite elástico es al 0.2% o al 0,02 de la deformación unitaria. ¿Ya? Ok. Ok. Materiales. ¿Cómo tienen comportamiento? Pueden tener comportamiento dúctil o tienen que poner comportamientos frágiles. Los materiales frágiles, en realidad, como habíamos dicho, no tienen la ductilidad, o sea, no tienen la curva completa, ¿comprende? Al no tener la curva completa, por supuesto, esos materiales fallan al sobrepasar el esfuerzo de fluencia. Los materiales dúctiles no. Inmediatamente sobrepasamos el esfuerzo de fluencia y al sobrepasar el esfuerzo de fluencia, el material se va alargando. Por eso es la ductilidad, es la capacidad que tiene el material para alargarse. Y esto es lo que nosotros llamamos la ductilidad. Ese alargamiento que tiene el material, ¿en dónde? En la deformación plástica. ¿Vieron? Ok. Otra imagen que nosotros tenemos ahora acá. Ok, quiere decir que aquí tendríamos un material que es frágil y aquí tendríamos un material que es dúctil. ¿Está bien? Por lo tanto, el área bajo la curva, esta área amarilla que nosotros tenemos acá, es lo que va a representar lo que nosotros vamos a llamar tenacidad o resiliencia, que es la capacidad o la energía absorbida durante la deformación plástica del material. O sea, el material se va deformando y va absorbiendo energía hasta que llegar a que rompa. Y tenemos la ductilidad, la capacidad de deformación plástica que pueda tener el material. Está bien, hasta llegar a romperse. ¿Desde dónde? Desde el punto de fluencia hasta el esfuerzo último de rotura. Sí, muda. Te pones ropa. Ok. Ajá, yo no la estoy viendo. Ajá, acuérdate que tenemos el micrófono activo. Y esto va para YouTube. Ok, fíjate. Ajá, como habíamos dicho, tendríamos aquí materiales que podemos establecer en esta zona. En esta zona es lo que nosotros llamamos zona de diseño y esta zona es la que nosotros llamamos zona de conformado. En la zona de diseño simplemente aseguramos un esfuerzo. El esfuerzo es lo que nosotros vamos a llamar esfuerzo de diseño, ¿no? O esfuerzo admisible. ¿Está bien? Esfuerzo de diseño o el esfuerzo admisible. El esfuerzo de diseño o el esfuerzo admisible es un esfuerzo que nosotros colocamos en ingeniería. ¿Para qué? Para poder admisible, para poder decir que el material nunca va a sobrepasar ese esfuerzo que nosotros llamamos el esfuerzo de fluencia. ¿Está bien? Entonces quiere decir que ahí tendríamos ese esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible simplemente es una relación que tendríamos entre el esfuerzo último y el esfuerzo de fluencia. ¿Para qué? Para poder decir que en realidad los materiales nunca van a fallar en esta zona, que es lo que nosotros llamamos zona elástica. Si sobrepasamos o fluctuamos los esfuerzos, siempre va a permanecer en esta zona. Aplicamos carga por arriba o por abajo, pero nunca va, en este caso, va a generar deformaciones
plásticas sobre el material, sino que se va a quedar en deformaciones elásticas, ¿comprende? Entonces, como maquinarias, equipos y todo eso, siempre evitamos que sobrepase este punto de fluencia, porque si no, se dañan, se rompen, se alargan y pueden fallar el equipo o maquinaria. Entonces, quiere decir que siempre lo colocamos con un esfuerzo admisible que está muy por debajo del esfuerzo de fluencia. Ajá. Ahora, también habíamos dicho que en esta zona es una zona de conformado. Toda esta zona es donde está la ductilidad. ¿Está bien? Es una zona de conformado. También podemos tener deformaciones que nosotros vamos a llamar, vamos a llamarlo así, trabajo en frío y trabajo en caliente. ¿Está bien? Los trabajos en caliente, si los materiales son endurecidos, debido a este endurecimiento que nosotros tenemos, por supuesto le aplicamos tratamientos térmicos y ellos vuelven a recuperar esas propiedades. Pero si trabajamos en frío, no. Trabajamos en frío, nosotros tenemos el material, ¿qué hacemos? Le aplicamos carga, pasamos a la zona, en este caso de deformación, pero inmediatamente que retiramos la carga. Y por lo tanto, el material queda deformado. Queremos deformarlo, inmediatamente el material volvemos otra vez a deformarlo, pero ya su curva no es igual, sino que disminuye su ductilidad. Pero inmediatamente retiramos la carga antes de esa curva y comienza a deformarse. Llega un punto que podemos hacer esto, aplicamos carga, y llega un punto que el material se fragiliza debido a que va perdiendo la ductilidad, ¿comprende? Estas varias deformaciones que ha tenido el material. Aquí cuando él era virgen y aquí cada vez que aplicamos carga, incrementa su resistencia, va incrementando su resistencia hasta que llega un punto donde el material falla debido a esa fragilidad. Si nosotros queremos deformar, tenemos que aplicarle un tratamiento térmico para que él vuelva a recuperar esa ductilidad que tenía antes. ¿Comprende? Lo calentamos y recuperamos las propiedades, en este caso de ductilidad, que ha tenido el material. Ok. Los materiales, en realidad, si nosotros vemos la zona cristalográfica que nosotros tenemos el material, aquí tendríamos los granos, la representación cristalográfica a través de un microscopio cristalográfico. Si aplicamos carga y sobrepasamos en este caso, la deformación del material, los materiales se van alargando. Estos granos que nosotros vemos acá se van alargando, quedando granos planares. ¿Está bien? Entonces quiere decir que se van formando estos granos en este sentido, en forma de compresión. ¿Está bien? Esto genera endurecimiento que va a generar la fragilidad del material. Para que él recupere de acá, ¿qué le hacemos? Un tratamiento térmico. Volvemos a aplicarle calor y una vez que le aplicamos calor, inmediatamente él recupera sus propiedades mecánicas y vuelve el material a ser dúctil. Ok, entonces quiere decir que cada vez que sobrepasamos, en este caso la zona elástica, el material siempre va a tener deformaciones permanentes. Y esto es cuando el material se somete a tracción, retiramos la carga, queda con una deformación, la sometemos a compresión, queda una carga y deformación. Esto, por supuesto, es algo iterativo, pasa, y el material, por supuesto, puede fallar por fatiga. Ajá. La fatiga. En realidad, la fatiga se hace cuando el material es sometido a carga cíclica, como un alambre que habíamos dicho que en realidad doblamos repetidamente. Si lo doblamos repetidamente, por supuesto, va a llegar un punto donde en realidad el material, en este caso, el material va a fallar no por esta carga, sino va a fallar como por acá. ¿Está bien? Una carga por debajo del esfuerzo de urgencia y plum, y el material falla. ¿Está bien? A eso es lo que nosotros llamamos carga por fatiga. Hacemos, volvemos, volvemos y de pronto pum, falló. ¿Está bien? Debido a esa carga repetida de compresión, tracción, compresión, tracción, compresión, tracción. Hacemos, volvemos y pum, el material falla. Entonces quiere decir que va disminuyendo este esfuerzo y por lo tanto va a fallar por un esfuerzo mucho menor a ese esfuerzo de fluencia que nosotros tenemos allá. Ok, por eso lo llamamos fatiga. Las fatigas son debido a esos esfuerzos cíclicos, tracción, compresión, tracción, compresión, tracción, compresión. Como una viga, que nosotros la flexionamos, ella está tracción, compresión. Por supuesto, la viga va a tener un comportamiento debido a esos esfuerzos cíclicos o el número de ciclos de inversión, tracción, compresión, que nosotros tenemos. Quiere decir que esta resistencia o esfuerzo va disminuyendo a medida que incrementamos el esfuerzo cíclico y de pronto falla. ¿Está bien?
Aquí es lo que nosotros llamamos límite de resistencia a la fatiga, este punto, que es por debajo de allí ya el material no falla. Pero para eso hay que hacer unos cálculos que no lo vamos a hacer aquí en esta materia. ¿Está bien? Allí el material no falla y por lo tanto ella puede tener vida infinita. Ok, ajá. Deformaciones del elemento. La deformación, habíamos dicho que a esta deformación la vamos a llamar deformación axial. Y el esfuerzo por el módulo de elasticidad es lo que nosotros tenemos como el módulo de elasticidad. Por lo tanto, en este caso, el módulo de elasticidad va a representar qué tan elástico tiene el material, qué comportamiento elástico puede tener el material, ¿no? Y la deformación axial, o unitaria, perdón, la deformación unitaria representa la longitud final menos la longitud inicial. Si nosotros en realidad despejamos esta deformación, esta deformación, por supuesto, va a ser igual a ¿quién? Al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Si nosotros tenemos allí, el esfuerzo es lo que nosotros llamamos carga sobre área. ¿Está bien? Por lo tanto, este esfuerzo representa a esa carga sobre área por el módulo de elasticidad. ¿Está bien? Y la deformación, en este caso que nosotros llamamos axial, es igual a, habíamos dicho que eh, la deformación unitaria representa a la deformación axial sobre la longitud, ¿cierto? Entonces, si es así, quiere decir que si nosotros despejamos esta deformación, por lo tanto, o este esfuerzo, mejor dicho, vamos a despejarnos. Yo puedo colocar esta acá dentro de acá, ¿vieron? Y al colocar esa ecuación acá, por supuesto, me va a generar esta carga. Esto va a ser igual a ¿quién? A lo que nosotros llamamos a la deformación axial sobre la longitud. Por lo tanto, esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, ¿vieron? Si es así, quiere decir que si yo despejo esta deformación axial, me va a quedar que la deformación axial es igual a la carga por la longitud sobre el área por el módulo de elasticidad. Y aquí podemos calcular nuestra deformación axial a través de la carga, la longitud, el área y el módulo de elasticidad. Si el material puede tener diferentes secciones, ¿no? Con diferentes elementos de sección transversal, nosotros podemos colocar como la deformación desde A a B, desde B a C, desde C a D, y por supuesto podemos obtener estas deformaciones, que serían la suma de las deformaciones de cada una de las secciones. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que representa la suma de las deformaciones de diferentes secciones. ¿Ya? Ok. También tenemos deformaciones relativas. Las deformaciones relativas hacia este elemento lo sometemos a carga, ¿está bien? Por supuesto, este elemento se va alargando, desde A a B se alarga, debido a aquí existen cargas de tensión. Pero el elemento que va desde A a C, no. ¿Por qué? Porque este elemento sufre cargas en este sentido y cargas en este sentido. Si es así, quiere decir que ese elemento sufre cargas de compresión. Si es así, entonces quiere decir que estos elementos están a compresión y el otro elemento están a tensión. Este elemento está a tensión, ¿no? Entonces quiere decir que existe una relación entre lo que se acorta un elemento y lo que se alarga otro elemento. Ok, si es así, quiere decir que también existe una deformación relativa. Esa deformación relativa está en función de la deformación que tiene B menos la deformación que tiene A. Esa deformación de B menos la deformación de A. Esto es lo que significa deformación relativa. Simplemente es la resta de lo que se alarga uno y se acorta el otro. ¿Está bien? Por supuesto, también es igual a P por L sobre A por E, donde P representa la carga, L la longitud, A el área y E el módulo de elasticidad, que es propiedad de los materiales. Ok. Esto es con respecto a determinar la deformación de la varilla de un acero. Esta es la ecuación que nosotros, perdón, el ejercicio que nosotros vimos la vez pasada. Que te dije que lo íbamos a explicar un poquito con más detalle. Determinar la deformación de la varilla del acero mostrado en la figura bajo cargas dadas cuyo módulo de elasticidad es igual a 29 por 10 a la 6. Como siempre, me tienen que dar esta propiedad, que es el módulo de elasticidad. Como me piden determinar la deformación, quiere decir que yo necesito determinar esa deformación delta. Pero si tú ves, el elemento tiene varias secciones.
tengo la sección de A a B, donde está sometida a una carga de 75 kilolibras. Tengo la sección de A a C, donde en realidad está sometido a... Bueno, vamos a empezar desde el principio, de atrás para adelante. Si nosotros vemos la sección de C a D, está bien, la sección de C a D, aquí hay una carga que en realidad solamente le aplica las de 30 kilolibras, que en este caso sería de tracción. Si nosotros al contrario hacemos la sección de B a D, ¿no? Entonces, de B a D, entonces vamos a ver que el material en realidad está sometido solamente a carga, a esta carga de 30 y a esta carga de 45. ¿Está bien? Entonces, y si al contrario lo hacemos desde A hasta D, el elemento en realidad está sometido a varias cargas, ¿comprende? O sea, una de 75 que sería de tracción, una de 45 que sería de compresión y una de 30 que sería de tracción, ¿comprende? Entonces tendríamos que tener 3 zonas, donde tendríamos la zona de A a B, la zona de B a C y la zona de C a D. ¿Está bien? En el ¿Qué vamos a ejercicio hacer? que hay que hacer todas, o usted va a Sí, decir las que hay que hacer. sí, hay que hacer todas y después sumarlas para obtener esta deformación que nosotros tenemos acá. ¿Ves? Ok, entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, fíjate lo que vamos a hacer. Primero, vamos a determinar las longitudes. Desde A a B es la longitud 1, que sería de 12 pulgadas. Las de B a C es la sección 2, que sería también de 12 pulgadas. Y la sección de C a D sería de 16. Entonces tendríamos que la 1 y la 2 son iguales a 12 pulgadas. Y la 3 tendría 16 pulgadas. El área 1 tiene 0.9 pulgadas cuadradas y el área 2 es la misma porque tiene el mismo diámetro, que tiene 0.9 pulgadas cuadradas. Por lo tanto, el área 1 y el área 2 son iguales. ¿Está bien? Aquí falta un cuadrado. Y el área, en este caso, el área 3, no, el área 3 disminuye el área, ya que es un elemento con un diámetro diferente. Tendríamos de 0.3 pulgadas, ¿comprende? Ok, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos un diagrama de cuerpo libre para determinar las cargas que puedan tener el material por cada una de las zonas, desde AB, desde BBC y desde AD. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que ahí, como vemos este diagrama de cuerpo libre. Ajá. La zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Está bien? En la zona 1, si nosotros cortamos el material por acá, me va a quedar este diagrama que nosotros tenemos acá. ¿Lo ves? Entonces, en esa zona 1, por supuesto, cortamos por acá y al cortar por acá generamos una carga que la llamamos P1. ¿Lo ves? Esa P1 está producto de esta carga que son de 75 kilolibras, de esta carga que son de 45 kilogribras y de esta carga que son de 30 kilogribras. Negativa, positiva, negativa, positiva. ¿Está bien? Después generamos la siguiente sección del siguiente corte. Entonces, ¿dónde lo voy a ver? Bueno, lo voy a ver en realidad en el siguiente elemento, ¿ya? Entonces, ¿qué sería este elemento que estaría de este lado? ¿Ya? Generamos el corte por acá. Y al generar el corte por acá, generamos la carga P2, ¿verdad? Esa carga P2, por supuesto, es producto de quién? De esta carga de 45 y de esta carga de 30, ¿no? Tenemos una carga negativa, negativa y una carga positiva. Y el último sería para la sección 3 o la carga 3. ¿Comprende? Entonces, en la carga 3, por supuesto, vamos a generar otro corte. ¿Está bien? De esta sección, por acá. Al generar este corte, quedamos una carga 3. Bien. Y por supuesto, y esta carga de 30. Una positiva y una negativa. ¿Comprende? Entonces, esos serían los cortes que nosotros vamos a hacer para poder determinar cada una de las cargas. ¿Comprende? Ok, ya tenemos las longitudes, las áreas de cada una. L1, L2, L3, área 1, área 2, área 3 y P1, P2, P3, pero no lo hemos calculado. ¿Qué vamos a hacer? A calcular cada una de esas cargas. Ok, comenzamos por acá con la P1. Generamos el corte y nos queda P1, los 75 positivos, las 45 negativos y los 30 positivos. Entonces lo colocamos P1 negativo. ¿Está bien? Los 75 positivo. Los 45 negativo. Y los 30 positivo. La sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Comprende? Sumamos esto
y nos va a quedar que la carga 1 debe ser igual, y por supuesto, una vez sumado, simplemente despejamos la carga P1. Y la carga P1 viene siendo de 60 kilolibras. ¿Está bien? Ok, ya tenemos la carga 1. ¿Está bien? O sea, vamos a ir ubicando carga 1, longitud 1, área 1 y el modo de elasticidad. Carga 2, longitud 2, área 2, modo de elasticidad. Carga 3, longitud 3, área 3 y modo de elasticidad. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Ok, inmediatamente generamos el segundo corte. El segundo corte es por acá, ¿cierto? Y me va a generar esta figura. Me queda, en este caso, me queda P2, los 45 y los 30, ¿cierto? La otra carga desaparece ya que no está en esa sección. Hacemos el corte por acá. Por lo tanto, esta de 75 desaparece. Ok, me queda la carga 2, negativa, los 45, negativa, y los 30, positiva. ¿Está bien? Igualamos a 0. Sumamos y nos va a dar 45 menos 30, 15 kilolibras. Esas 15 kilolibras nos va a dar negativa. Quiere decir que este material está sometido a compresión, mientras que este material está sometido a tracción. ¿Comprende? Esta sección, desde A a B, está sometida a tracción y las de B a C a compresión. Seguimos con la otra, la última, esta, ¿cierto? Y al generar la última, me va a quedar así, ¿no? P3 y los 30, ¿cierto? Haciendo el corte. Por lo tanto, en este caso P3, aquí es P3. P3, en este caso, 30 va a ser positiva. Al despejar, me quedan que P3, aquí hay un error. P3 es igual a 30 kilolibras. ¿Ya? Y simplemente aplicamos la ecuación. La sumatoria es igual a PI sobre LI sobre AI por EI. Si tú ves, los módulos de elasticidad son constantes, por lo tanto, pueden salir del lado de la ecuación como un valor constante. O lo podemos dejar allí. Está bien, no hay problema. Si tú quieres, lo dejas allí y no hay problema. ¿No? Módulo de elasticidad, módulo de elasticidad. Ok. Aquí en el ejercicio lo sacan para afuera. Ok. ¿Lo puedo dejar allí o cómo se llama? O simplemente lo saco, ya que es Porque es el constante. mismo módulo para todo. Exacto, porque es el mismo módulo para todo. Entonces me queda P1, L1, área 1, P2, L2, área 2, P3, L3, área 3. ¿Está bien? Entonces, vamos a acomodar ese valor en el, aquí. 3, 3, 3, 3. Cuando hicimos el ejercicio aquí. Aquí, ¿no? Aquí. 3, y aquí colocamos 3. 3. Listo, guardado. Ajá. Y nos vamos a ir al PDF. Ok, entonces ya está corregido. Inmediatamente, ¿qué hacemos? La deformación debe ser igual a el modo de elasticidad. El modo de elasticidad me dicen que es ¿cuánto? Me dicen que es 29 por 10 a la 6 PSI, ¿no? Entonces, un PSI es libras sobre pulgadas cuadradas. 29 por 10 a la 6 PSI. ¿Está bien? ¿Multiplicado por quién? Por P1. ¿Cuánto dio la P1? La P1 me dio 60 kilolibras, o 60 por 10 a la 3, porque son kilos. ¿Ya? Entonces coloca 60 por 10 a la 3. Multiplicado por la longitud, la primera longitud habíamos dicho que era 12, 12 y 16, ¿cierto? 12, 12 y 16. Entonces quiere decir que la primera longitud sería 12. ¿Está bien? Y el área 1, por supuesto, el área 1 sería esta área que nosotros tenemos acá, 0.9, y el área 3 que sería 0.3. El área 1 y el área 2 son iguales. Entonces colocamos 0.9, 0.9. La segunda, P2. P2, 15. 15 por 10 a la 3, porque son kilolibras. Multiplicado por la longitud, que serían 12, por la misma área, que sería 0.9. Y el área 3, la P3, que serían los 30. 30 por 10 a la 3, por la longitud, que sería 16, por el área, que sería 0.3. Multiplicamos, dividimos, sumamos, y nos va a dar la deformación. ¿Está bien? Al darnos la deformación, me da que es 75
.9 por 10 a la 3 pulgadas. Y esa sería la deformación total que tendríamos por cada una de las cargas que tendríamos en la sección. O sea, la deformación 1, la deformación 2, la deformación 3, ¿ya? Que tiene por cada una de las deformaciones. ¿Viste? ¿Viste qué sencillo? Ahí. Ok.